Hay un canto nuevo en mi ser, es la voz de mi Jesús, que me dice ven a descansar, tu paz conquiste en la cruz. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Náufrago en pecado. Bienvenidos sean todos ustedes a esta su estación de radio amiga, Mensaje de Amor para Salvación, a este su programa Y Conoceréis la Verdad. Su hermano, su amigo Francisco Ramírez, predicador de la Iglesia de Cristo en Dolores Hidalgo, les da la más cordial bienvenida a esta su estación de radio amiga, Mensaje de Amor para Salvación, a este su programa Y Conoceréis la Verdad. Como siempre, agradeciendo a los que han tenido a bien apartar el tiempo para estar entre nosotros en esta tarde, estudiando juntos la bendita palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De antemano, todos ustedes quienes nos escuchan, ya sea en vivo, sea a través de la aplicación de Spreaker en radio, o bien a través de Facebook Live, de YouTube, sean todos bienvenidos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les damos la más cordial bienvenida, como también a nombre de la estación de radio Mensaje de Amor para Salvación, agradecemos su sintonía. Un servidor en lo particular en esta hora en la cual estaremos estudiando una lección más sobre un nombre escritural. Vamos, hermanos, a inclinar nuestros ojos a nuestro rostro y a cerrar nuestros ojos en señal de reverencia a nuestro Dios y Padre para elevar una oración a nuestro Señor. Vamos a orar. Dios omnipotente, Padre eterno, Señor y Salvador, a tu nombre damos la honra y la gloria porque nadie como tú, ni arriba en el cielo ni abajo en la tierra, solo tú eres Dios grande, fuerte, temible y digno de suprema alabanza. Agradecidos estamos contigo, Señor y Dios, por la dádiva de tu Hijo Jesucristo, quien por amor al pecador, por amor a tu siervo, por amor a cada uno de nosotros, a la humanidad, Él descendió del cielo, tomó forma humana y entregó su vida voluntariamente por amor a nuestras almas. Señor, te damos gracias porque por la medio de la fe en su sangre, nosotros hemos sido redimidos, nosotros hemos sido rescatados de las tinieblas y por medio de la fe obediente hemos sido trasladados al reino de tu amado Hijo. Gracias, Padre, por esta estación de radio, Mensaje de Amor para Salvación, y gracias por toda esta hermosa audiencia que tú nos concedes, Padre, día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Todo, Señor, lo hacemos para honra y gloria de tu nombre, para que tu palabra sea predicada y llegue, Señor, a lugares que físicamente no están. Pero, Señor, agradecidos estamos contigo, porque tú has provisto los medios para la salvación de muchas almas, para que tu mensaje potente, tu mensaje de salvación, el Evangelio, llegue a tantas personas que lo necesitan. Gracias por cada uno de mis hermanos quienes hacen posible la transmisión radial, quienes graban, Señor, a lo largo del día y transmiten en vivo, como también aquellos quienes dejan un mensaje grabado para que tu palabra sea predicada en todo su esplendor a través de esta estación. Bendice a nuestros administradores y bendice, Padre, a nuestros predicadores. Bendícenos en esta hora que estudiamos tu palabra, que hablemos, Señor, solamente tu verdad y ningún pensamiento humano. Calla al hombre, Señor, y sea tu palabra la que sea expuesta y la que sea recibida en nuestras mentes y en nuestros corazones. Padre Santo, a los enfermos, por favor, sánalos. Sabemos que tú todo lo puedes. Aquellos quienes han perdido seres amados, por favor, restáurales su paz. Dale, Señor, resignación. Sobre todo, Padre, aquellos quienes tienen una esperanza, ayúdanos a recordar que tenemos una esperanza viva y que la muerte es victoria sobre el pecado
victoria sobre las tentaciones y una esperanza de estar más cerca de ti y más cerca del cielo. Ayúdanos, Padre, a los que todavía estamos en este cuerpo, a ser fieles hasta que tu Hijo Jesús venga o bien nos llames a cuenta. En el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te pedimos y te damos gracias. Amén. Bien, mis amados hermanos, todos ustedes sean bienvenidos. Ya tenemos a varios por aquí en línea. Está la Iglesia de Cristo en Pecos, está nuestra hermana Macrina, está Omar Rodríguez, está Enrique Rojas González, Javier Heredero, Bonnie Romero, Olivia Alfredo Alejo. Tenemos también a Innocent Opilor, a Omar Rodríguez, a Lourdes Aracena, son los que me aparecen por aquí. Bendiciones, Olivia, Dios le bendiga. Hermana Lourdes, también bendiciones, amada hermana. Un fuerte abrazo para todos y cada uno de ustedes. Bien, hermanos, un breve repaso de lo que vimos en la lección anterior para estar, hermanos, en armonía con la lección y poder continuar, hermanos, con esta segunda parte. La semana pasada, hermanos, 10 minutos antes, llevan 2 semanas que 10 minutos antes, a las 4:50, algo pasa con mi internet y me saca de la sintonía en vivo. Entonces, les ruego, me disculpen si es que volviera a pasar el día de hoy. Esperemos que no, esperemos poder solucionar ese problema pronto. Yo espero que no siga sucediendo, pero si llegara a pasar, me disculpan por favor. Un nombre escritural. Hemos afirmado, hermanos, que una de las grandes cosas que hace el bautismo, además de perdonar nuestros pecados, además de darnos salvación y de sellarnos con el Espíritu Santo y añadirnos a la iglesia, es también hacernos discípulos de Jesús. Así como hay una designación correcta, hermanos, para referirse al grupo de personas que se reúnen para adorar a Dios, Romanos 16:16, y estas son iglesias de Cristo. También es cierto, hermanos, que de igual manera hay una sola designación bíblica y correcta para referirse a los discípulos de Jesús, y estos son llamados cristianos. ¿Recuerda usted Hechos 11:26? Bernabé había ido para llamar a Saulo, para llamar al apóstol Pablo, y trayéndolo, dice, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos primera vez en Antioquía. Ya empieza a recordar, ¿cierto? Hermana Katy Barrientos, amén, hermana, Dios le bendiga. Hermano Aldo, un fuerte abrazo, mi hermano, hasta allá, a toda tu familia. El bautismo, hermanos, produce cristianos y nada más. Hechos 11:26, que ya citamos, Hechos 26:28, donde Agripa dice a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y en 1 Pedro 4:15-16, donde Pedro dice que el nombre por el cual debemos padecer sin avergonzarnos es por el nombre de cristianos. La palabra de Dios, hermanos, hemos dicho que es una semilla que da frutos según su género, da frutos según su naturaleza. La semilla de melón produce melones, la semilla de algodón produce algodón, la semilla de sandías produce sandías. De igual manera, la semilla de la palabra de Dios, lo único que produce son cristianos del Nuevo Testamento, no cristianos híbridos, no mezclas. No, nunca, hermanos, la semilla de la palabra de Dios producirá cristianos católicos, cristianos metodistas, cristianos adventistas o cristianos pentecostés o cristianos testigos de Jehová. Lo único que produce la palabra de Dios son cristianos del Nuevo Testamento. Solo existe un nombre. Veíamos, hermanos, varios pasajes para demostrar esto, si usted se acuerda. Por ejemplo, veíamos Hechos 11:26, donde dice que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.
Y quiero hacer énfasis, hermanos, recordando la lección anterior, que se les llamó cristianos por inspiración y por llamamiento divino, no por capricho humano. Repito, se les llamó cristianos en Antioquía por inspiración divina y por llamamiento divino, no por capricho humano. Dice por primera vez, se les llamó cristianos por primera vez. Esto era, hermanos, cumplimiento de la profecía de Isaías 62:2, donde el profeta había anunciado: y les daré un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Fue Jehová mismo, hermanos, en cumplimiento de esta profecía, quien produjo o quien inspiró o movió a la gente de Antioquía a que a los discípulos se les llamara cristianos. No fue, hermanos, un apodo dado por las personas, como en Hechos 24:5 se lee, de la secta de los nazarenos. En este pasaje, hermanos, y en muchos otros, no encontramos nombres como bautistas, no encontraremos jamás nombres como testigos de Jehová, nunca encontraremos presbiterianos, ni nunca encontraremos pentecostés, ni católicos, ni mormones, ni ninguna de, entre comillas, cristianos. Solamente, hermanos, se les identificaba como cristianos. Es increíble, hermanos, cómo es que en ocasiones algunos jovencitos dicen: mire, él también es cristiano, pero de otra iglesia. Hermanos, nosotros no somos una denominación, nosotros no nos fraccionamos de una parte, nosotros no nos dividimos de alguna secta, de alguna organización, de algún grupo religioso. Nosotros simplemente somos la iglesia de Cristo. La iglesia que, según Hechos 20:28, Cristo compró con su sangre. Veíamos, hermanos, que Agripa en Hechos 26:28 afirma que este nombre era para identificar a los discípulos de Jesús. Al preguntar, o al afirmar, perdón, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pedro dice que ese es nuestro nombre por el cual nosotros tenemos que padecer. En 1 de Pedro 4:15 al 16 ya citado. No abundo en esto, hermanos, porque solamente es repaso de lo que ya aprendimos en la lección pasada, el día jueves. También veíamos, hermanos, qué significa este nombre. La palabra cristianos se deriva de la palabra Cristo. La palabra Cristo y Mesías es la misma, Juan 1:41. Hemos encontrado al Mesías, que traducido es el Cristo. Son las palabras de su hermano a Pedro. Santiago 2 del 1 al 2 y Hechos 4, 25 al 26, hermanos, decíamos que la palabra Cristo significa ungido. Repito, Santiago 2 del 1 al, perdón, Salmo 2 del 1 al 2 y Hechos 4, 25 al 26. Cristo es el ungido de Dios, porque Dios lo ungió con el Espíritu Santo en Mateo 3, 16 al 17, el día en que fue bautizado, Lucas 4 del 17 al 18, y en la afirmación que hace Pedro en Hechos capítulo 10, versículo 38, cómo Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder. El nombre, hermanos, cristianos, plural, significa pues los ungidos de Dios, mientras que la palabra Mesías o Cristo significa el ungido de Dios o el escogido de Dios. La palabra cristianos, plural, significa los ungidos de Dios o bien los escogidos de Dios. Y nosotros somos ungidos de Dios porque Dios nos ha ungido con el Espíritu Santo. Esto lo veíamos no solamente en la lección anterior el día jueves, sino que también, hermanos, lo habíamos visto cuando hablamos acerca del bautismo, que el bautismo es para ungir a una persona con el Espíritu Santo. Hechos 2:38, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 5:32, el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a todos los que le obedecen. Segunda los Corintios 1:21 al 22, el que nos ungió es Dios, y también nos ha dado las arras del Espíritu.
Dios unge, hermanos, con su espíritu a una persona que es bautizada según Hechos 2:38. Solo en el bautismo somos ungidos con el espíritu, para venir a ser, Apocalipsis 1:5-6, reyes y sacerdotes. Reyes, es decir, que tenemos la oportunidad y el privilegio de expandir el reino, de librar a los oprimidos por el diablo y pelear las batallas de Jehová. Tal cual lo hiciera Josué, ¿se acuerdan ustedes como capitán del ejército? Allá en el libro de Josué, antes de los jueces, ¿cómo es que conquistó la tierra prometida? Ese es el concepto, hermanos, cuando dice reyes. Y el concepto cuando dice sacerdotes se refiere a santidad. Porque sin santidad, además, nadie, repito, nadie verá al Señor. Cuando alguien, hermanos, es bautizado, decíamos que también se viste de Cristo. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Decíamos, hermanos, que la palabra revestir es, número 1, despojarse de las ropas que uno trae para vestirse de otras ropas. Eso es lo que significa la palabra revestirse. Entonces, cuando habla que nosotros somos revestidos de Cristo en el bautismo, está diciendo que nosotros hemos crucificado al hombre viejo, que nosotros hemos dado muerte al pecado, nosotros nos hemos desnudado de nuestras ropas, de nuestro viejo hombre, para poder vestirnos de Cristo en el momento en el cual, en el bautismo, somos lavados con la sangre de Cristo y resucitamos para una vida nueva, habiendo muerto al pecado. Uno viene a ser, hermanos, como un cristiano, porque Cristo ahora habita en nosotros y nosotros seguimos sus pisadas. Gálatas 2:20 dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces ahora vive Cristo en mí. Es decir, venimos a ser como un Cristo pequeño. Primera de Pedro 2:21, el Señor Jesús nos dejó un ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Si creemos en Él, entonces tenemos nosotros que andar como Él anduvo. Quiero pensar, hermanos, que no hay ningún problema con la transmisión. Quiero pensar que todos me escuchan bien. Quiero pensar que no se corta la grabación. Yo espero, hermanos, que todo esté grabándose bien y que no haya ningún inconveniente para que el mensaje pueda llegar completos a todos y cada uno de ustedes. Como lo decía al inicio, la semana pasada, van 2 semanas que se me corta por 10 minutos la transmisión y no me doy cuenta hasta que ya estoy fuera de línea. Entonces, si llegara a suceder, hermanos, no es culpa mía, es algo que es de mí, es algo en lo cual no tengo control. Yo no quisiera que esto pasara. Bien, hermanos. Ahora entramos a nuestro tema. ¿Por qué el nombre cristianos es el único nombre que podemos llevar los seguidores de Cristo? ¿Por qué no cristianos bautistas? ¿Por qué no cristianos pentecostés? ¿Por qué no cristianos mormones? ¿Por qué no cristianos testigos de Jehová? ¿Por qué no cristianos católicos? ¿Por qué solamente debe ser cristianos y nada más, sin apellido? ¿Por qué? Bueno, hermanos, número 1, Efesios capítulo 5 y versículo 23, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Si tiene su Biblia por ahí a la mano, le ruego que por favor vaya a la carta de los Efesios, al capítulo 5, al versículo 23. Y fíjese cómo está escrito en la palabra de Dios. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Hermanos, aquí la palabra de Dios dice que la iglesia es su esposa. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Es más, en el versículo 25, me gustaría saber
hermanos, si sigo grabando, si se sigue transmitiendo en vivo. Por favor, los que están en línea, háganme los que de repente miro que la cámara queda congelada y necesito saber, hermanos, si se está grabando o no se está grabando. Bien, en Efesios 5:25, el apóstol Pablo nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. También en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2, dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces la iglesia, hermanos, es la esposa de Cristo. Y decir, hermanos, que todas las iglesias son de Cristo, o que no importa el nombre que la esposa de Cristo lleva, hermanos, es una aberración grande. Es como decir, hermanos, que Dios es adúltero. Es como decir que Jesús es polígamo. Y Jesús, 1 de Pedro 1:20 2:21, Él es nuestro ejemplo a seguir. ¿Se imagina usted, hermano, si Jesús tuviera más de una iglesia? ¿Se imagina usted, hermano, amigo que nos escucha, si Jesús estuviera de acuerdo con cualquier nombre escritural? Si Jesús aprobara el nombre Testigo de Jehová, aprobara el nombre Mormón, aprobara el nombre Pentecostés, aprobara el nombre Mormón o cualquier otro nombre, entonces aprobaría que ese grupo religioso llamado iglesia le pertenece a él y que esta es su esposa también, juntamente con la esposa de Cristo, la iglesia de Cristo. Entonces estaríamos diciendo que Jesús es polígamo y es nuestro ejemplo a seguir. Entonces cada uno de nosotros puede e incluso debiera ser polígamo también. Pero nosotros sabemos en Gálatas 5:19-21, en 1 Corintios 6:9-10, en Apocalipsis 21:8, entre otros pasajes, cómo es que Dios condena el adulterio. Pero ¿cómo Jesús y Dios podrían condenar el adulterio si ellos mismos fueran adúlteros? Esto hace, hermanos, imposible que Dios acepte cualquier otro nombre para su iglesia. Romanos 16:16 eran iglesias de Cristo. Hechos 11:26, los seguidores eran cristianos. También, hermanos, porque es el único nombre de la verdadera familia de Dios. Esto es interesante. En Efesios capítulo 2, en el versículo 19, hermanos y amigos, la palabra de Dios dice lo siguiente, Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermana Claudia, Mario González, José Méndez, me gustaría que me ayudaran notificándome aquí, por favor, si acaso hay problemas con la transmisión. Repito, en ocasiones puedo ver cómo es que se congela la imagen y necesito saber si estamos grabando bien, si se está escuchando bien. Entonces, en Efesios 2:19, hermanos, se afirma que nosotros los gentiles ya no somos extranjeros, ya no somos desconocidos para Dios, somos miembros de la familia de Dios. Entonces, ¿cómo se llama la familia de Dios? Fíjense lo que está escrito aquí en Efesios, en el capítulo 3, los versículos 14 y 15. Quiero que por favor me acompañen. Quiero que aprendamos juntos de lo que está escrito en la palabra de Dios. Efesios 3:14 dice: por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese bien, de quien toma nombre toda familia de Dios en los cielos y en la tierra. Es en el nombre de Cristo que toda la familia de Dios toma nombre. Entonces hay un solo nombre para la familia. Una vez más, Hechos 11:26, a los discípulos se les llamó cristianos. Una vez más, Agripa dice en Hechos capítulo 26 y versículo 28, que a los discípulos de Cristo, a los seguidores de Jesús, se les conocía como cristiano al afirmar: por poco me persuades a ser cristiano. Una vez más, 1 de Pedro capítulo 4 versículos 15 y 16. Aquí la palabra de Dios es clara. El apóstol Pedro escribe
que es en el nombre de cristiano, en base al cual nosotros podemos ser perseguidos sin sentir vergüenza. Gracias, hermana Claudia, por decirme que sí se está grabando perfectamente. A veces veo aquí como que se congela la imagen, entonces tal vez el problema sea aquí y no en la transmisión. Dios le bendiga, hermana. Gracias por estar al pendiente. Saludos a la iglesia donde usted se reúne. Dios los bendiga grandemente a todos. Daniela Poat Mejía también, Dios le bendiga. Entonces, hermanos, solamente hay un nombre. Toda la familia de Dios lleva un solo nombre. La esposa de Cristo lleva un solo nombre. Si la iglesia es la esposa de Cristo, entonces es la iglesia de Cristo. Si la iglesia es la familia de Cristo y es en el nombre de Cristo que lleva su nombre, no se puede llamar el recobro del Señor. No se puede llamar Ebenezer. No se puede llamar de cualquier otro nombre que los humanos le han puesto, sino únicamente en el nombre que es bíblico. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, la razón número 3 es el único nombre de salvación. Entonces, hermanos, aunque las personas dirán que el que salva es Cristo y no la iglesia, y tienen razón, su argumento está equivocado. Está equivocado en el momento en que dicen o quieren dar a entender que no importa en qué lugar te congregues. De hecho, dicen estas personas, tú te puedes reunir donde te quede más cerca, donde te sientas más a gusto. Esto no es así. Está escrito, en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Entonces, si en el lugar en el que usted está se le conoce como bautista, déjeme decirle que ese no es el nombre de Cristo. Si donde usted está se le conoce como mormón, como testigo de Jehová, como católico, como pentecostés, ese no es el nombre bajo el cual nosotros seremos salvos. Es en el nombre de Cristo. Se les llama a sus seguidores como cristianos, a los discípulos. Y finalmente, hermanos, es el único nombre de unidad. Es el único nombre de unidad. Usted sabe, en Juan capítulo 17, en su oración, nuestro Señor Jesús, Él dice lo siguiente, fíjese, en Juan 17, versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Tenemos que estar unidos por la palabra de los apóstoles. Bien, toda la familia de Dios en los cielos y en la tierra lleva el mismo nombre. Ese nombre, según Hechos 11:26, según 1 de Pedro 4:15 al 16, según Hechos 4:11 y 12, según Hechos 26:28, es el nombre de cristianos, ningún otro nombre, y sin apellido. No lleva algún otro nombre adicional al de cristianos, sino simplemente cristianos. No somos denominacionales, no somos sectarios, no somos un grupo religioso humano, somos la iglesia del Señor, la iglesia que Cristo compró con su sangre. Y no es arrogancia, es únicamente lo que la palabra de Dios enseña, sin añadirle, sin quitarle y sin cambiar el enfoque de lo que está escrito, sin torcer ni manipular la palabra de Dios. Eso es lo que la Biblia enseña. Entonces, hermanos, es el único nombre de unidad. Dice la palabra de Dios, hermanos, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 10 al 13. Yo espero que tenga su Biblia a su mano y que tenga también una libreta y que esté apuntando, porque estos versículos que voy a citar, hermanos, son muy interesantes. Repito, ¿por qué el nombre de cristianos es el único nombre bíblico, el único nombre escritural que debemos utilizar?
porque la iglesia es la esposa de Cristo y Él es su Salvador, porque es el único nombre de la verdadera familia de Dios, porque es el único nombre de salvación y porque es el único nombre de unidad. Dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, hermanos, en el versículo 10, fíjese lo que está escrito en la palabra de Dios, primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por cuál nombre? Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que no haya, fíjese bien, dice aquí que habléis en todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El problema con el nombre Pentecostés, con el nombre Bautista, con el nombre católico, es que da honor y gloria a los hombres, a su fundador, al fundador de ese grupo religioso, al fundador de esa organización llamada Testigos de Jehová o el nombre que lleve, no al nombre que edificó su iglesia. ¿Se acuerda usted Mateo 16, 18? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién es el edificador de la iglesia? Cristo está anunciando que Él va a edificar su iglesia, lo cual hace. Hechos 20, 28, dice Pablo a los ancianos de Éfeso: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Hechos 2:47, el Señor añadía cada día a la iglesia. ¿A qué iglesia? A la que Cristo prometió edificar, a la que Él había edificado y por la cual Él había derramado su sangre. La iglesia que Él compró a precio de sangre. Entonces, hay un solo nombre, hay un solo fundador. Y cuando decimos cristianos bautistas, estamos adorando, y ya sea de manera consciente o inconsciente, a un hombre, al fundador de la iglesia, entre comillas, cristiana bautista. Cuando decimos yo soy pentecostés, estamos adorando a un hombre, al fundador de la iglesia pentecostés. Cuando decimos testigos de Jehová, estamos adorando y dando culto a quien formó la organización religiosa de los testigos de Jehová. Cuando decimos iglesia católica, apostólica y romana, estamos dando honor y gloria al hombre que la formó. Y si usted conoce la historia, en el año 300 y fracción, que es establecida la iglesia católica como producto de la apostasía del primer siglo, de la iglesia en el primer siglo, bueno, usted está dando culto a ese hombre que dio inicio a esa secta religiosa y no a Dios, no a Jesús. No hay otro nombre bajo el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre, hermanos, de unidad. Dice aquí claramente: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Hermanos, solamente hay un nombre. Fíjese bien. Lo que Pablo está diciendo aquí es lo siguiente. Cuando él pregunta: ¿acaso está dividido Cristo?, les está recordando que todo cristiano es parte integral del cuerpo de Cristo, del cuerpo del Señor. La división entre los miembros de Cristo en diferentes partidos implica la división de Cristo mismo. Y Cristo no fue mutilado en la cruz. Cristo no está mutilado y su iglesia no debiera estar mutilada tampoco. Cuando nosotros adoptamos un nombre humano, como la luz del mundo, como la sal de la tierra, o cualquier otro nombre que a usted se le venga en mente, estamos mutilando, estamos fraccionando, estamos dividiendo, separando el cuerpo de Cristo. Dice también: ¿fue crucificado Pablo por vosotros?
Al hacer esta pregunta les recuerda que el precio de su redención fue pagado por solamente uno, por Jesucristo. Todos fueron redimidos de la misma manera por la sangre de Cristo Jesús. Por lo tanto, el nombre que debemos llevar es el nombre de aquel que nos rescató, que pagó el precio de nuestra liberación, de nuestra esclavitud del pecado, Cristo. Dice ahí, ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Les recuerdo, hermanos, que ellos no respondieron a la autoridad de ningún hombre cuando fueron bautizados, sino solamente a la autoridad de Jesucristo. En el bautismo, ellos no se identificaron con ningún nombre, sino solamente con Jesucristo. Todos fueron bautizados en el mismo nombre, es decir, por la misma autoridad, por el mismo Señor que mandó ser bautizado, para perdón de los pecados, para salvación. La expresión en el nombre de, la palabra en griego, es la palabra griega is. No la palabra en que nosotros tenemos en español. El significado es que nosotros entramos en Cristo. Es decir, nosotros venimos a hacer posesión de Cristo y posesión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo cuando nosotros somos bautizados. Entonces, si yo pertenezco a Cristo, si yo soy posesión de Cristo, mi nombre debiera ser el de cristiano. Muchos hermanos lo asimilan o lo comparan haciendo la alegoría de los que seguían a Pancho Villa, llamándose villistas, los que seguían a Emiliano Zapata, llamándose zapatistas, porque pertenecían a ese movimiento. Ellos habían sido añadidos a ese movimiento político o revolucionario y por ende pertenecían a él y no podían llevar otro nombre. Si nosotros en el bautismo nos hemos unido a Cristo, entonces debemos de llevar ese nombre. Pero si en lugar de ello nosotros promocionamos o nos hemos unido al movimiento pentecostés o al movimiento bautista, entonces ese es el nombre que vamos a llevar, lo que implica que no pertenecemos a Cristo, sino que pertenecemos a ese grupo religioso al cual nosotros fuimos añadidos. Ahora, hermanos, quiero hacer énfasis en que la palabra de Dios dice que no haya entre vosotros divisiones. Quiero dejar bien claro, hermanos, en esta lección, en el tiempo que Dios me permita, en estos 20 minutos que nos restan, quiero dejar bien claro que la división religiosa es pecado. Y vamos rápidamente, hermanos, primeramente a Isaías capítulo 2, versículos 1 al 3. La división religiosa, hermanos, es pecado porque no es parte del plan divino. En el plan divino es, vamos a leerlo, Isaías 2, versículos del 1 al 3. Tenga su libreta a su mano, lo más seguro es que no lea todos los pasajes, solamente le daré la referencia bíblica para que usted, teniendo la oportunidad, pueda pausar el video y pueda leer completos los pasajes. Isaías 2, del 1 al 3. Lo que ve Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Fíjese bien, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. La casa de Jehová, 1 Timoteo 3:15, es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. Entonces está hablando una profecía en relación a la iglesia. ¿Cuál es la profecía? Correrán a él de todas las naciones, no que se mutilará, no que se dividirá. Entonces, hermanos, la división religiosa es pecado porque no es parte del plan divino. El plan divino es que haya unidad, que todos formen parte de la iglesia, no que se mutilen, se dividan y salgan a formar cada uno su diferente religioso. Dice el versículo 3, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Esta palabra, dice el versículo 4,
juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Espero en un sermón aparte, hermanos, hablar de cada una de estas profecías. Ezequiel capítulo 37, versículos 15 al 28, hermanos. Decimos que la división religiosa es pecado porque no es parte del plan divino. Ezequiel 37, versículos del 15 al 28. Fíjese cómo dice la profecía de Ezequiel en relación a la iglesia. En este momento el pueblo de Israel, la nación de Israel, estaba dividida en dos reinos: el reino del norte y el reino del sur, Samaria y Jerusalén. Dice: vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Im, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Se fijan, Israel y Judá. Juntaos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones, todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones, y con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán para siempre, y mi siervo Dios David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré, y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos, dice ahí, para siempre. Hermanos, ¿cuál es el plan de Dios? La unidad. Ese es el plan de Dios. Ya no serán dos, serán, María, Yarabi, uno solo. Ya no serán más dos naciones y sus pueblos que los conforman. Ahora serán uno solo. Daniel Dios 44-45 para referencia en su estudio bíblico personal. Efesios 1 del 3 al 10, 3 del 8 al 11. Este último sí vamos a leerlo, Efesios 3 del 8 al 11. Estos son pasajes, hermanos, donde se cumplen estas profecías. Efesios capítulo 3, versículos del 8 al 11, ahora en relación a judíos y gentiles y a la nación de Israel, que serían uno solo con Judá, como a todas las demás naciones. Dice aquí Efesios 3, 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me pueda de esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Había dicho aquí antes en el versículo 6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Entonces la palabra de Dios, hermanos, es clara. Dios habla en relación a la unidad. Ese era el plan de Dios. Ese es el plan divino. Por eso dice Pablo que no hay entre vosotros divisiones. La división religiosa es pecado número 1 porque no es parte del plan divino. Número 2, hermanos, la división religiosa es pecado porque no está de acuerdo con la oración de Cristo, que ya leímos en Juan 17, 20 al 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos, fíjese bien,
todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Pero, si usted dice, no, nosotros no somos iglesia de Cristo, nosotros somos iglesia pentecostés, no, nosotros somos iglesia bautista, somos diferentes a ellos, no, nosotros somos iglesia mormona, nosotros somos católicos, nosotros somos testigos de Jehová, no, nosotros somos la luz del mundo, no, nosotros somos la sal de la tierra, no, nosotros somos piedra de ayuda, nosotros somos Ebenezer, y así al estilo, infinidad de nombres que usted puede saber, que usted conoce en su sociedad, en su pueblo, en su ciudad, en su estado, en su país. Me encontré sin paz en mi corazón, mas en Cristo mi Señor hallé.